Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Nadie es profeta en su tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra de Dios. Pasó con Jesús y no debería extrañarnos que a nosotros también nos pase, que aquellas personas que están más cerca, los familiares, los vecinos, los que nos conocen, con los que deberíamos mantener una buena relación por la cercanía, de afecto, de cooperación, sean las personas más difíciles para convivir en paz con ellos. En el caso de Jesús, se debía a que todos los que lo conocían, que conocían su origen tan humilde, no podían entender lo extraordinario que era su sabiduría y sus milagros. En general, siempre es más difícil reconocer lo especiales y extraordinarias que llegan a ser las personas que hemos visto crecer a nuestro lado. ¿Será porque siempre es más grande la envidia entre iguales? Jesús se extraña, pero él sabe que todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Cuando hemos decidido vivir nuestra fe con mayor compromiso y expresarla exteriormente con más alegría, con más fiesta, muchos de los familiares y vecinos no estarán de acuerdo, ya que nuestra forma de vivir les parecerá que somos fanáticos religiosos, exagerados y muy ruidosos. Comenzarán por ignorarnos, marginarnos y rechazarnos, pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe, algún día van a aceptarnos, a respetarnos incluso, van a valorarnos, a admirarnos y a imitarnos, ya que la mejor defensa de nuestra fe es la felicidad y la constancia con la que la vivimos. Me gustaría terminar aquí la reflexión y animar a perseverar, siguiendo con alegría, vivir nuestra fe sin desanimarnos por los comentarios o rechazos que nos hagan los que no la comparten. Pero el Evangelio tiene un tema secundario que, aunque ya lo he explicado ampliamente, considero oportuno hacer un breve comentario. ¿Cuál es ese tema? Los hermanos de Jesús. El Evangelio dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y al leer esto, muchos cristianos, especialmente no católicos, sacan la conclusión de que esos llamados hermanos y hermanas de Jesús
tienen que ser necesariamente hijos de María. Y dicen, los católicos dicen que María es virgen y María tuvo muchos hijos en la iglesia católica, los están engañando. Y empiezan a poner dudas. Por eso quiero hacer un breve comentario. Si seguimos esa lógica, que si dice que son hermanos, son hijos de la misma mamá, entonces, ¿cómo entendemos lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 13, versículo 8? Mantenga la lógica. Si menciona a esos hermanos, tienen que ser hijos de la misma mamá. Génesis 13, 8. Dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, podemos concluir que Abraham y Lot, que eran hermanos, son hijos de la misma mamá. Fácil. Pero el Génesis en el capítulo 12, versículo 5, dice algo que nos va a cuestionar. Génesis 12, 5. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, el hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se complica, porque dice que Lot era hijo del hermano de Abraham. Y si Abraham y Lot eran hijos de la misma mamá, ¿cómo es que la mamá de Lot tuvo un hijo con su propio hijo? Aquí se vuelve un lío, pero es mucho más sencillo admitir que la palabra hermano en la Biblia no se usa para indicar solamente a los hijos de la misma mamá. Son familiares cercanos, como por ejemplo tíos, primos, sobrinos, como en el caso de Abraham y Lot. Todos sabemos que Abraham era el tío de Lot, que Lot era el sobrino de Abraham, y no nos demos tanta vuelta. De esa manera podemos entender también, como dice el libro de Crónicas en el capítulo 9, versículo 6, que Jeruel tenía, oigan lo que dice, 690 hermanos. Qué increíble. Jeruel tenía 960 hermanos. Así también leemos que el término hermano es usado para referirse a miembros del pueblo de Israel. Ya es una cosa más grande, no solamente consanguíneos, pero de una manera es todo el pueblo de Israel. Como Deuteronomio 15:12 dice, Deuteronomio 15:12, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y el séptimo lo dejarás libre. Palabra de Dios. Si tu hermano hebreo, o sea, contrapuesto con otro extranjero que sea esclavo, los demás podrían permanecer esclavos siempre, pero si un hebreo tenía como esclavo a otro hermano hebreo, tenía que liberarlo el séptimo año. Así también Deuteronomio capítulo 22, versículos del 1 al 2, lo explica de esa manera. En el Nuevo Testamento el término hermano se extiende a todos los que profesan la misma fe en Cristo, como lo dice Hebreos en el capítulo 10, en el capítulo 6, versículo 10. Pero no tendría caso seguir explicando el término hermanos en el Nuevo Testamento, que es mucho más amplio que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí eran hijos del mismo papá, de la misma mamá, pero eran miembros de la misma familia, tíos, primos, sobrinos, eran incluso miembros del mismo pueblo. Pero volvamos al texto del Evangelio que acabamos de escuchar y veamos que ahí el término hijo de María está usado en singular. Como decía el Evangelio que escuchamos,
¿no es este el carpintero? Él, no dice uno de los hijos, no, dice el hijo de María. Ahora, la palabra hermanos sí está en plural. Y hermanos y sus hermanas. En el mismo texto Jesús explica, en esa lógica del Antiguo Testamento, que la palabra hermano tiene todo ese significado. Cuando él dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Aquí se encierran todos los hermanos. Todo esto no es tan importante, pero he querido detenerme un poco por aquellos que están, que la Iglesia Católica dice que la Virgen María no tuvo más hijos y la Biblia da hasta la lista de hijos. No, ahí no dice hijos, hijos de María. Ahí dice el hijo de María en singular y hermano. La Biblia da la lista de hermanos de Jesús. Bueno, si les interesa profundizar al respecto, busquen en YouTube el tema ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María? Salvador Gómez. Al final del video les dejamos el link para que sigan estudiando. Pero volvamos al tema central del Evangelio. Los que hemos decidido seguir a Jesús, ser sus discípulos, vivir y manifestar con alegría nuestra fe, debemos prepararnos para sufrir el rechazo, el desprecio, la oposición, incluso de los que están más cerca de nosotros y los de nuestra propia casa. Como Jesús lo dice en San Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Oigan cómo Jesús lo dice. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el mensaje central. Que a veces nuestros propios familiares, los de la propia casa, no comparten nuestra fe y nos rechazan. Pero nosotros debemos seguir adelante. Sigamos a Jesús. Y no nos desanimemos si en nuestra propia familia no quieren acompañarnos a la iglesia. Nuestros propios hijos no quieren ir a misa con nosotros. Si algunos de los compañeros, familiares y vecinos no comparten, se enojan cuando nosotros celebramos los días de fiesta de la iglesia. Pero no nos desanimemos. Nuestra decisión es vivir cada vez más cerca y cada vez más comprometidos, más conscientes de nuestra fe católica, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan ruidosos. Que nadie nos desanime para vivir y manifestar nuestra fe. Jesús dijo, el que se declare en mi favor delante de los hombres, yo me declararé en su favor delante del Padre que está en los cielos. Sigamos viviendo nuestra fe y manifestándola con alegría. Y que el Señor nos bendiga.